Iniciamos el estudio del aparato reproductor masculino, sus órganos internos y externos, a través de un abordaje del estudio descriptivo y funcional. El aparato reproductor masculino, en cuanto a su organización general o el sistema genital masculino, está conformado por los siguientes órganos, como vemos claramente en la proyección. Los testículos, el epidídimo, al final del cual se inician las vías espermáticas configuradas por los conductos deferentes, las vesículas o glándulas vesiculosas, los conductos eyaculadores y la uretra en el cuerpo esponjoso. Las glándulas anexas, en donde vemos la próstata y las glándulas vulvouretrales, y finalmente el pene como organismo u órgano copulador. Lo mismo vemos en este gráfico a la derecha de la pantalla, en donde observamos los testículos, la continuación sobre el epidídimo a la manera de la cimera de un casco romano, en donde se inicia la vía espermática constituida por los conductos deferentes que llegan a la porción posterior de la uretra. Observamos también las glándulas o porción correspondiente a las glándulas vesiculosas o también denominadas vesículas seminales, los conductos eyaculadores y estamos viendo finalmente sobre el puntero la uretra en el cuerpo esponjoso. Finalmente vemos las glándulas anexas, las próstatas y las glándulas de Cooper o glándulas vulvouretrales y el cuerpo del pene. En cuanto a los testículos derecho e izquierdo, son estructuras, como ustedes lo pueden ver, que se alojan en el interior del escroto, que es una bolsa que nos permite observar externamente los testículos, posición que ubican antes del nacimiento a los testículos fuera del abdomen. Son estructuras glandulares de aproximadamente 5 centímetros de largo, de un color blanco azulado, lisa, que se encuentran dentro del saco cutáneo muscular denominado escroto. Presenta dos polos, uno superior, otro inferior, una cara anterior y otra cara posterior e inferior. Tiene una cara lateral y otra medial, y un borde anterior libre y un posterior adherido a un repliegue de membrana serosa, como ustedes ven. Están rodeados por una membrana serosa, que es la túnica vaginal, un vestigio del proceso peritoneo vaginal. Está formada por una capa parietal externa que al nivel del borde posterior del epidídimo y del mediastino testicular se refleja para continuarse en la capa visceral. Los testículos, si nosotros observamos en un corte sagital, vamos a observar externamente la túnica albuginea, que es una cápsula de tejido conectivo denso que rodea al parénquima testicular y que envía como tabiques que compartimentalizan el interior del testículo. Estos son los tabiques testiculares que delimitan los lobulillos testiculares ocupados por los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos
contorneados, tienen un trayecto tortuoso, están ubicados en la porción periférica de los lobulillos testiculares. Se continúan con los túbulos seminíferos rectos que desembocan en una red testicular ubicada a nivel del mediastino testicular. Desde esta última parten entre 10 y 20 conductos eferentes que desembocan en el conducto que se encuentra inmediatamente superior y posterior en el testículo, que se denomina epidídimo. En la porción posterior-superior del testículo, la túnica albuginea es más densa y forma el mediastino testicular, que se denominaba cuerpo de Highmore. Ahora abordamos el epidídimo. Está apoyado sobre el borde posteromedial del mediastino testicular. Su función es almacenar los espermatozoides. Presenta 3 porciones: la cabeza, que es superomedial, formado por los conductillos eferentes; el cuerpo, que es la porción media, que está separada del testículo por los surcos lateral y medial; y la cola del epidídimo, que corresponde a su porción inferior. El conducto del epidídimo se extiende desde el final de la cabeza del epidídimo hasta el conducto deferente y mide aproximadamente 5 a 6 centímetros. También presenta conductillos aberrantes, vestigios de los conductos mesonéfricos de su desarrollo embriológico. Ahora abordamos el estudio de las vías espermáticas, dentro de las cuales tenemos el conducto deferente. El conducto deferente tiene una longitud aproximada en su totalidad de 50 centímetros. Su trayecto inicial es tortuoso y luego se torna recto. Es la continuación, como bien lo sabemos, del epidídimo, y termina en la uretra. Presenta las siguientes porciones, que ustedes van a ver clásicamente delimitadas, que son en la primera porción escrotal, donde está unido al epidídimo por un tejido conectivo laxo. La segunda porción es la porción funicular, dentro del cordón espermático y hasta el anillo inguinal superficial; la porción inguinal a nivel del conducto inguinal; y finalmente la porción pelviana, en la que el conducto deferente ingresa en la pared lateral de la pelvis después de atravesar el anillo inguinal profundo. En la porción pelviana, fíjense ustedes, presenta un trayecto inicial en la fosa ilíaca, desde donde se dirige hacia abajo y medialmente, pasando por encima y lateral a la arteria epigástrica inferior en el espacio retroinguinal. Después cruza por arriba y medialmente los vasos ilíacos externos y a continuación ingresa en la pelvis menor, donde describe, como ustedes pueden observar, una curva. Esa curva es cóncava hacia abajo y medialmente, cruza medialmente la arteria umbilical, pasa por encima y medial y delante del uréter, como ustedes lo ven claramente allí, y se ubica por dentro de la vesícula seminal, delimitando con el conducto deferente contralateral el triángulo interdeferencial. En su terminación, el conducto deferente presenta una dilatación, como ustedes lo observan allí, la ampolla del conducto deferente. Esta última presenta una dilatación sacular lateral denominada divertículo de la ampolla. Hablamos ahora de las glándulas vesiculosas o vesículas seminales. Las glándulas vesiculosas que ustedes observan en ambas proyecciones, sobre el puntero hacia
un lado en una vista posterior de la próstata inferiormente y la vejiga superiormente. Mismo corte, la vejiga, la próstata, las ampollas de los conductos deferentes y las vesículas seminales o glándulas vesiculosas. Son estructuras tubulares de aproximadamente, como se ve en la proyección, 5 centímetros de longitud con paredes delgadas. Sus paredes están formadas por una capa externa adventicia compuesta por tejido conectivo que fija las glándulas vesiculosas al fondo vesical y una capa muscular de haces de células musculares dispuestas de manera espiralada y reticular, y finalmente la mucosa lobulada y recubierta por un epitelio secretor. El conducto excretor de las glándulas vesiculosas desemboca en el conducto deferente formando el conducto eyaculador. Los bordes mediales de las glándulas vesiculosas forman el ángulo intervesicular, cuyo vértice corresponde a la base de la próstata y dentro del cual están, como ya fue dicho anteriormente, los conductos deferentes que a su vez delimitan el triángulo interdeferencial. Las glándulas vesiculosas, ya lo expresáramos, están rodeadas por tejido conectivo y es una dependencia superior del tabique recto vesical. En su dirección anterior, las glándulas vesiculares están en relación con el trígono vesical y la porción terminal del uréter. En dirección posterior están separadas del recto, abajo por el tabique recto vesical y arriba por el peritoneo urogenital que forma el fondo de saco recto vesical. En relación con el recto, permite explorar las glándulas vesiculosas mediante el tacto rectal. En dirección lateral se encuentran los plexos venosos vesical y prostáticos, y en dirección medial están en relación con ambos conductos deferentes, como ustedes ven en su parte final, que constituyen en dirección superior con el segmento yunta vesical del uréter y el peritoneo, y en dirección inferior con la base de la próstata. La próstata es una glándula túbulo-alveolar impar que está ubicada por debajo de la vejiga, como se ve en la proyección, la vejiga superior, y por debajo de la misma la próstata. Rodea la uretra prostática, primera porción de la uretra. La próstata presenta una base, que es la porción que está fusionada con la vejiga urinaria, y la porción proximal es la porción posterior-superior palpable, que está por encima de la abertura del conducto eyaculador. La zona glandular periuretral es la región que rodea inmediatamente la uretra en la porción proximal de la próstata. La porción distal es la porción posterior-inferior palpable de la próstata, que está por debajo de la desembocadura del conducto eyaculador. El vértice de la próstata apunta en dirección antero-inferior, rodeando la uretra cerca del músculo transverso superficial del perineo. La próstata presenta tres caras: anterior, orientada hacia la sínfisis púbica; posterior, relacionada con el recto, que está aquí en un corte sagital, en donde ustedes ven superior, inferior, anterior y posterior, el recto posteriormente. E inferolateral también en esta postura el recto. La próstata está formada por un lóbulo derecho y por un lóbulo izquierdo que se puede palpar mediante el tacto rectal, un elemento que no deja ser de importancia en la semiología del examen prostático.
Cada uno de estos lóbulos se puede dividir en 4 lobulillos, ínfero-posterior, ínfero-lateral, súpero-medial, que rodean al conducto eyaculador y anteromedial. El istmo de la próstata corresponde a la unión anterior de los dos lobulillos anteromediales y está compuesto por tejido conectivo y muscular. El parénquima prostático está formado por 15 a 30 conductillos prostáticos, conductos excretores que terminan en la uretra prostática. La próstata está relacionada en su interior con la uretra prostática y su aparato esfinteriano, con los conductos eyaculadores y el utrículo prostático. Los conductos eyaculadores atraviesan la próstata por detrás de la uretra en dirección oblicua hacia abajo, delante, y terminan cada uno a ambos lados del colículo seminal por debajo del utrículo. El utrículo prostático es un pequeño divertículo formado de la uretra prostática que se abre en el vértice del colículo seminal. La vascularización arterial está dada por la irrigación de la próstata proveniente de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior que ustedes ven en la proyección, que es la rama prostática de la arteria vesical inferior. Estas ramas se ingresan por las caras laterales de la próstata a nivel de la unión vésico-prostático y se distribuyen en ramos que son periféricos y ramos que son centrales. Las venas, entre el parénquima y la cápsula prostática existe un importante plexo venoso, el plexo venoso prostático retropúbico de Santorini. Este plexo drena la sangre venosa hacia el sistema venoso de la vena ilíaca interna a través del plexo venoso vesical que termina en las venas vesicales y de ahí a la vena ilíaca interna y las venas presacras. Los linfáticos prostáticos forman una red periprostática en la que también terminan algunos linfáticos de la uretra prostática y de los conductos eyaculadores. Esta red periprostática drena la linfa en dirección ascendente hacia los nodos ilíacos externos, en dirección lateral a los nodos ilíacos internos y en dirección posterior a los nodos sacros subaórticos y del promontorio. Iniciamos ahora el estudio del pene, que es uno de los órganos genitales externos del hombre, ubicado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto y encargado de llevar a cabo la copulación gracias a su capacidad de erección. Está formado por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra masculina. Como se ven en la lámina, ustedes observan al pene en estado de flacidez y en estado de erección, que teniendo en ambos casos una forma cilíndrica, midiendo aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud en el adulto. En estado de erección aumenta el volumen y la longitud y, como ustedes pueden ver, se endereza por delante del pubis. Presenta en la porción proximal la raíz del pene, que está adherida a la línea alba arriba y a la sínfisis del pubis mediante el ligamento suspensorio del pene. Distal a la raíz del pene está el cuerpo del pene, que presenta una cara superior o dorso y una cara inferior o cara uretral. El cuerpo del pene se continúa con el glande que ustedes observan allí. El glande presenta un borde posterior, la corona del glande, y por detrás la corona encontramos una hendidura, el cuello, el glande o surco balano prepucial. En la cara inferior del cuello está el septo del glande, que es un tabique que está ubicado por debajo de la uretra. Alrededor del glande encontramos el prepucio,
un repliegue cutáneo que rodea el glande en forma de manguito y cuya cara interna es mucosa. En la unión cutáneo-mucosa se forma un orificio por donde emerge el glande y la dilatación de la uretra en el glande forma la fosita navicular. En cuanto a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que son los elementos constituyentes del cuerpo del pene, están rodeados por la piel fina y móvil que se continúa a nivel del cuello del glande con la mucosa de este. A nivel del prepucio, cerca de la corona del glande, se encuentran las glándulas prepuciales que producen el esmegma. En cuanto a las formaciones eréctiles, tenemos los cuerpos cavernosos en un corte frontal. Lo observamos en una vista inferior, ¿no es cierto?, a los cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo, dos estructuras cilíndricas que se adelgazan hacia su extremidad. Se unen a nivel del dorso del pene, por debajo de la sínfisis púbica y se insertan atrás, como se ve en las ramas isquiopubianas formando los pilares del pene. Luego estamos observando el cuerpo esponjoso, que se encuentran por debajo de ambos, en la cara inferior de ambos cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso rodea la uretra esponjosa, vulvar y peniana. Su porción posterior es más ancha del cuerpo esponjoso, denominado bulbo del pene, que está ubicada entre la membrana perineal y la fascia del perine. En su porción media está ubicada por debajo del tabique del pene, dependencia de la vulginia que separa el cuerpo cavernoso derecho e izquierdo. En su extremo anterior es más ancho el cuerpo esponjoso, dilatándose y formando la estructura que ya describiéramos, que se denomina glande del pene. En cuanto a su vascularización de las arterias, las envolturas del pene están irrigadas por la arteria pudenda externa y la arteria perineal. Pero las formaciones eréctiles que observamos a continuación, fíjense ustedes los cuerpos cavernosos de los que veníamos hablando y en sentido dorsal y superior al cuerpo esponjoso, en donde encontramos la uretra vulvar y la uretra peniana. Las formaciones eréctiles están irrigadas por ramas de la arteria pudenda interna, las arterias del bulbo del pene y dorsal del pene, que vemos en este sector, en un corte frontal. Observamos las arterias dorsal del pene, los cuerpos cavernosos. Estas arterias del bulbo del pene y dorsal forman una red donde las arterias profundas del pene son más importantes. Las arterias emiten ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos, denominadas arterias helicinas. Las venas superficiales, como las que ustedes ven aquí, drenan hacia las venas del escroto y la vena dorsal superficial del pene, y de ahí a la vena safena mayor. Los linfáticos del pene drenan hacia los nodos inguinales superficiales y los nodos inguinales profundos y prevesicales. La inervación sensitiva del pene está dada por los nervios genitofemoral e ilioinguinal, ramas del plexo lumbar.
La erección depende de ramos del plexo hipogástrico inferior, del cual participan los nervios espláncnicos pélvicos, nervio erector de Eckhart, del parasimpático pelviano. A continuación presentamos la bibliografía en la cual pueden consultar este tema muy importante, a lo cual deberemos agregar algunos elementos vinculados eh, a la espermatogénesis, a lo que estudiáramos oportunamente en hormonas vinculada a la testosterona y los caracteres sexuales secundarios. Muchas gracias.